Bienvenidos nuevamente a esta nueva sesión donde vamos a continuar viendo el libro de Ingeniería de Datos para todos aquellos que nos siguen. Este es el segundo capítulo y vamos a ver el ciclo de vida de los datos o el ciclo de vida de la ingeniería de datos, ¿no? Entonces vamos a darle paso a nuestro amigo Daniel Alejandro, que nos va a presentar hoy día este tema. Dani, ¿estás por ahí? Hola chicos, sí, a ver un momentito. A ver. Voy a compartir pantalla ya para que se pueda ver de paso para comenzar. Listo. Voy a prender mi cámara. Presentar, ok. ¿Se ve? Sí, dale. Sí, se ve. Ya chicos. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a ver un poquito el segundo tema del libro. Ya, primero, únanse a la comunidad para los que no estén, porque puede ser que también haya gente que no esté en la comunidad. Como segundo punto, también pueden seguirnos en este caso en YouTube. Estamos subiendo todo lo que estamos subiendo, creando contenido, ¿no? Por ejemplo, los primeros talleres, el grupo de WhatsApp, también está el LinkedIn para que puedan ahí seguirnos. Bueno, me presento un poco para que también me puedan conocer, quizás los que no me conocen. Yo soy Daniel Santos, soy ingeniero de datos. He trabajado en diferentes empresas, ya sea peruanas como también extranjeras. ¿Se ve? Sí, sí se ve, Dani. Sí se Dale, ve. dale. Y bueno, acá he puesto un poco mis redes para que puedan seguirme. Tengo en LinkedIn, probablemente por ahí me conozcan. Tengo también un canal de YouTube y de ahí también el Instagram. De ahí se les va a compartir la PPT para que puedan verla. Y bueno, algunas empresas para las cuales yo he trabajado más que todo en consultoras, ya sea de acá como también extranjero, como por ejemplo Chile, y me ha tocado ver proyectos completos, ¿no? Entonces voy a explicarles un poco la parte del segundo capítulo y también voy a un poco explicarles como que cosas prácticas para que lo puedan asociar bien, ¿ya? Entonces, comenzamos. Bueno, la primera parte del libro te dice que, ¿qué es, digamos, la ingeniería de datos, o sea, el ciclo de vida de la ingeniería de datos? Y nos presentan esta imagen, ¿no? Básicamente es nuestro marco de referencia para poder describir qué es la ingeniería de datos desde de la cuna a la tumba, como ellos lo comentan, ¿no? La primera parte es la generación de los archivos, ¿no? En este caso, para que tú puedas generar los archivos, obviamente siempre viene de alguna fuente, ¿no? Ya sea alguna fuente de alguna base de datos, algún Excel. Luego, así como que lo voy a explicar en rasgos simples primero y luego ya vamos a ir detallando cada uno de los puntos. Una vez que tú tienes archivos, por ejemplo, que pueden ser Excel, pueden ser una base de datos, puede ser, digamos, un dispositivo IoT, la información se tiene que guardar en algún lado, pero para que se pueda guardar en algún lado, tú tienes que realizar un proceso de ingesta. Entonces, tu función principal es capturar la información que se encuentra en, por ejemplo, un Excel y guardarlo en algún storage o algún almacenamiento. Pero la información no nos sirve si solamente está guardada acá, en la parte de ingesta. Tenemos que realizar varios procesos para que esto genere realmente valor, como por ejemplo, realizar transformación a los datos y luego la parte del serving, que básicamente es ya, digamos, desplegar una parte más de servicio al cliente. Esta parte es como que ya, digamos, mostrar el valor real que generan los datos al negocio para que pueda tomar decisiones, ¿no? Una vez que tenemos esta parte del servicio, del serving, se generan tres puntos. Una parte que es que el cliente puede generar analítica a partir de esto, como por ejemplo generar análisis de datos o reportes. El otra parte es de Machine Learning, donde básicamente cuando tú tienes tablas finales, ¿no? De tu negocio, lo que el equipo genera, por ejemplo, es modelos que ayuden a predecir o a clasificar ciertas cosas. Por ejemplo, ¿no? Si tú estás trabajando en un banco y tu tabla final aporta a saber, por ejemplo,
si la persona se va a quedar o no se va a quedar en el banco, ¿no? Porque nosotros sabemos que la gente que utiliza los bancos, tarjetas de crédito, toda esa parte, es un insumo muy importante para los bancos, ¿no? Pero ¿qué pasa si la persona se va del banco? Entonces tenemos que manejar, digamos, un modelo de fuga que nos permita poder saber, ok, esta persona está propensa a irse, ¿no? Entonces tenemos que buscar formas de que la persona se quede. Y luego está la parte del ETL reverso, que ya es un concepto que lo vamos a ver luego. Por otra parte, hay estos conceptos que están abajo, que básicamente son conceptos que también tienen que ver con ingeniería de datos. Nosotros no solamente vemos esta parte, que es la parte de todo el ciclo de vida, sino que también nos apoyamos de todos estos temas para hacer que nuestro proceso sea más compacto, más completo, ¿no? Por ejemplo, la primera parte es la seguridad. El ingeniero de datos tiene que asegurarse que la data llegue de manera segura y que realmente, o sea, cumpla con su valor. Si no, pues realmente no está aportando nada. Tiene que haber un mantenimiento correcto de datos, un linaje de datos, manejar el data ops, la arquitectura de datos para que, digamos, podamos armar una solución escalable. Otra cosa muy importante es la orquestación. Nosotros, al hacer todo el ciclo de vida, realizamos muchas orquestaciones de los datos, ¿no? En este caso, para los diferentes procesos y la parte de la automatización, ¿no? Una vez que tú haces toda tu orquestación de datos enorme, tienes que automatizarlo para que no dependa de la mano humana. Y finalmente también se apoya de la ingeniería de software porque obviamente siempre hay un background de software apoyando a todos los servicios que tienen que hacer, ¿no? Entonces, bueno, comenzando con la parte básica, en el ciclo de vida, vamos a compararlo con, digamos, con el ciclo de vida de la propia data, ¿no? En este caso, si lo vamos a comparar con el ciclo de vida de la propia data, digamos que toda la data, el ciclo de vida de la data es más grande que la del ciclo de vida de ingeniería de datos, ya que esta abarca los datos a lo largo de toda su vida útil, toda la vida útil del dato. Sin embargo, la que refiere solamente a la ingeniería de datos se enfoca en las etapas que controla como tal un ingeniero de datos, ¿no? Ahora, un poquito ya yendo más a detalles y vamos un poco a comenzar el ciclo de vida de ingeniero de datos. La parte más básica es que siempre obtenemos los archivos de diferentes fuentes y las almacenamos. Luego las transformamos, procesamos para tener nuestro objetivo central, que básicamente es lo que les había comentado, ¿no? Generar análisis de datos, poder generar aprendizaje automático y mientras que va pasando por cada fase, la idea es que haya un control total de los datos para que sepamos qué es lo que está pasando dentro, ¿no? Vamos ya a la parte inicial, que es la generación de los datos, ¿no? Este es el primer punto del ciclo de vida. Y bueno, básicamente es el punto de partida en el ciclo de vida de toda la ingeniería de datos. Por ejemplo, es como les comentaba, dónde se generan los datos. Por ejemplo, en un proyecto que yo estoy ahorita abordando, estamos migrando data de una base de datos que está en Oracle. Entonces, ese sería nuestro origen de datos. Ahí es donde se generan los datos. Hay otros proyectos donde el origen de datos, por ejemplo, puede ser un SharePoint, ¿no? Y te dicen, tienes que conectarte al SharePoint para poder obtener los datos. Otra fuente de datos, por ejemplo, puede ser quizá una página web y tú tienes que trabajar con REST API para poder consumir esa información. Y así, las fuentes de datos pueden ser variadas y justamente para cada fuente de datos, el ingeniero de datos tiene que estar preparado para poder trabajarla, ¿no? Por eso yo considero que sin importar la nube, al final, y sin importar la herramienta, al final cumplimos una función, ¿no? Que es capturar la información. Entonces, si a veces te dicen que tienes que coger uno o lo otro, lo escoges porque es un tema de costos, pero yo considero que nosotros tenemos que aprender de todo un poco y luego especializarnos, ¿no? Para que obviamente tengamos más seniority. Entonces, nosotros consumimos la información, pero no somos los dueños del sistema. Por ejemplo, si hay la base de datos de Oracle, nosotros no tenemos acceso realmente a la base de datos. Solamente vamos a consumir lo que nos están pidiendo consumir. Pero sí tenemos que entender cómo funciona. Tenemos que entender qué datos genera esta base de datos, qué frecuencia tiene la base de datos, la velocidad y el formato. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, yo tengo una tabla de una base de datos
y me dicen, ok, tú tienes que migrar la tabla. Genial, pero si yo la migro, ¿qué va a pasar al siguiente mes? ¿Cómo la data se va a estar cargando mes tras mes? Te dicen, ok, la data se carga cada mes a cierta hora, en cierto momento. La data solamente carga data del siguiente mes. Entonces tú lo que tienes que hacer ahí es manejar un proceso append, porque sabes que solamente va a llegar data nueva. Pero ¿qué pasa si te dicen, no, nosotros cargamos data, pero también actualizamos? Tendríamos que trabajar la data en un formato merge, porque sabemos que la data va a aumentar data no solamente del mes actual, sino que también del mes pasado. Y entonces por eso tienes que entender realmente la frecuencia y cómo funciona realmente esa tabla, ¿no? Y es clave comunicarse con los equipos propietarios del sistema ante posibles cambios, ¿no? En este caso tenemos que estar en contacto tanto con el cliente como la persona que tiene la base de datos para poder saber realmente todo, ¿no? Tanto o sea, lo que queremos obtener, ¿no? Como nuestro objetivo, como también queremos saber qué información tiene la persona que tiene la base de datos. Entonces, básicamente, nosotros necesitamos tener una comprensión práctica de cómo funcionan estos sistemas de origen, ¿no? Por ejemplo, es un Excel. Entonces, si es un Excel, tú tienes que saber, ok, ¿de dónde yo obtengo ese Excel, ¿no? Por ejemplo, puede ser voy a ponerme acá el micrófono. Puede ser de un Google Sheets o puede ser quizá de alguna fuente Drive. Entonces, tú tienes que saber de dónde viene la información. Y de ahí, pues vamos un poco más ya a la parte IoT, ¿ya? En este caso también hay archivos que pueden venir, por ejemplo, de aplicaciones que generan data muy distinta a la que nosotros conocemos, ¿no? Que digamos pueden ser sensores inteligentes, dispositivos que envían datos continuamente, ¿no? Y probablemente las personas que me estén escuchando, alguno ya habrá trabajado con data que llega constantemente y que llega de manera muy rápida. Entonces, cada dispositivo transmite mensajes a un sistema de colección de datos, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en esta imagen se puede ver que la información llega de diferentes fuentes y al final se empaqueta acá. A diferencia de un sistema tradicional que puede ser, por ejemplo, una base de datos, los dispositivos IoT son distribuidos, heterogéneos y generan datos en tiempo real. Esto pasa, al ser distribuido, significa que se ejecuta de manera paralela y entonces eso va a generar que la data llegue en cantidades al mismo tiempo. Entonces, incluso genera data en tiempo real. Entonces, para este tipo de archivos es muy distinto cómo lo vamos a trabajar. Eh, Tomando en cuenta algunas preguntas que tú tienes que tener en cuenta para poder entender el origen de los datos, básicamente tú tienes que entender mucho el origen porque pueden nacer de cualquier lado. Pueden nacer de una página web, una base de datos, una API, sensores, hojas de cálculo. Cada fuente tiene su propia naturaleza, su frecuencia y volumen. Por ejemplo, en otro proyecto que yo estoy viendo ahora, yo consumo data de una API. Entonces yo tengo que trabajarla con otro tipo de lógica, ¿no? Entonces, con código de Python, conectándome al REST API y haciendo varias consultas post, ¿no? Para poder obtener la información. Entonces, tanto post como get, ¿no? Para poder obtener información. Algunas preguntas que nos hacemos al momento de ver toda esta información, por ejemplo, son, ¿qué tipo de sistema es? ¿Es una aplicación, una base de datos o una red de dispositivos IoT? ¿Qué tan rápido se generan los datos? Eso también es importante porque tenemos que saber cómo capturar la información al momento y tiene todo un proceso, ¿no? Por ejemplo, si se ejecuta cada 5 minutos, tenemos que tener en cuenta eso. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿cómo se almacena la data? ¿Es persistente o es temporal? Hay data que solamente se encuentra por cierto momento y luego desaparece. Entonces, nuestra labor es hacer que esa data se pueda perdurar con el tiempo, o sea, guardarla, ¿no? En algún momento. En cambio, si es persistente, pues sabemos que siempre se va a guardar ahí. ¿Qué tan consistentes son los datos? ¿Con qué frecuencia hay errores o valores nulos inesperados? Quizá nosotros no vemos tanta limpieza de datos como quizá un analista de datos, pero al ser nuestro rol una función muy importante al querer mover la información de un lado a otro y querer perdurar la calidad de los datos,
tenemos que darnos cuenta qué tan consistente es el dato, ¿no? Y a partir de ello manejar los errores para poder capturar qué archivos o qué data está llegando mal, para que a futuro, pues obviamente, la data pueda llegar mejor e incluso podamos hacer limpieza adecuada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa también? Que la data puede llegar duplicada o incluso pueden llegar con retraso. Entonces, si la data llega duplicada, tenemos que buscar maneras de que la data sea única, y si llega con retraso, tenemos que buscar alguna manera de que cuando llegue la data se pueda ejecutar el proceso, ya sin haber ningún problema. Ahí hay dos formas de poder abordar eso. Es adaptándonos al sistema que, digamos, viene con retraso o con problema, o haciendo que el sistema mejore, ¿no? Como que dándole pautas de que tiene que seguir cierto procedimiento, ¿no? Para que el sistema funcione bien, tanto el de ellos como el nuestro, ¿no? De ahí, por ejemplo, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cada cuánto debe extraerse la data. Esto es muy importante porque esto nos sigue el paso de, ok, la data tiene que extraerse diariamente, ya, pero tiene que extraerse quizá cada día a cierta hora de la noche. No es algo continuo, pero sí, digamos, es incremental. O, por ejemplo, te dicen, no, la data tiene que extraerse mensualmente y la data, pues, te llega, pues, cada mes, en cierto momento, en un archivo CSV, ¿no? Y tú dices, genial, lo puedo procesar de otra manera. Otra cosa muy importante es el esquema. El esquema es súper importante porque nosotros tenemos que manejar un tipo de dato correcto, un nombre de columna correcto, y, por ejemplo, tenemos que ver la relación entre las tablas, ¿no? Se tienen que unir varias tablas o sistemas para poder trabajar. ¿Cómo se comunican los cambios también? Porque a veces los esquemas cambian, se generan columnas nuevas, por ejemplo. Entonces, si se van a generar columnas nuevas, tú tienes que estar preparado para ese tipo de situaciones. Si, por ejemplo, hay cambios en los datos, también tenemos que tener en cuenta. Y básicamente, en qué afecta, digamos, el rendimiento en cómo está llegando los datos, ¿no? Y justamente iba a comenzar un poco a hablar más sobre el tema de los esquemas, o el reto que puede haber. Ahí comentaron algo, ¿sí? Qué pena. Ahí me escuchan bien. Sí, te escucho bien. Ah, ok. Sino que es que no lo vi y he visto como varias historias de terror, como les decimos acá en producción. Y es que una vez uno se pregunta cuál es la limitación del sistema, del sistema pues source, ¿no? ¿Cuáles esos límites o si uno, por ejemplo, degrada el performance general de la base de datos? Por ejemplo, si tú tienes una base de datos SQL normal de toda la vida y le metes 100 colecciones, 100 nodos para poder hacer una migración o algo así, la matas. Obviamente, pues dependiendo del servidor donde esté alojado, etcétera, pero la matas. Entonces, he visto muchas veces que uno no se pregunta cuáles son los límites de ese sistema fuente que uno se va a conectar y termina o tumbando el sistema o pues o sí, o no siendo pues como exitoso el proyecto que uno está haciendo. Simplemente quería acomodar ese cosito ahí, gracias. Ah, ya, ok. Mira, eso también depende mucho, porque, por ejemplo, hay un equipo que es el equipo de TI usualmente, que se encarga de manejar esa base de datos. Entonces, ellos conocen sus límites, pero además de eso, eso nos tienen que comunicar. Y nosotros tenemos que armar un plan de migración para que, digamos, no todo se conecte de golpe y sobrecarguemos, obviamente, la base de datos, sino que simplemente capturemos la información, digamos que con tiempos, y poco a poco vayamos dejando de depender de la data, ¿no? O sea, eh, digamos, migrar poco a poco por partes hasta que al final hagamos una migración completa. Eso ya ha pasado en otros proyectos, al menos acá en Perú, y lo migran obviamente poco a poco por partes, pero obviamente también la base de datos, que en este caso usualmente son on-premise, le van mejorando la capacidad para que pueda aguantar más. Probablemente eso sea costoso, pero a largo plazo también, digamos, una vez que ya se desconecte el on-premise, en este caso, pues ya va a estar más, digamos, más libre, ¿no? Entonces, va a depender mucho, pero yo personalmente pienso que se hace una migración poco a poco, escalable, para que no sobrecargue la base de datos con las consultas, con todo eso, ¿no? Y también depende mucho de qué herramienta tú utilices, porque hay herramientas muy buenas que no te hace
que generen ese tipo de problemas, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, al menos en mi experiencia, ¿no? Vamos a continuar con la parte del esquema. El esquema es muy importante porque básicamente define la estructura jerárquica de los datos. Por ejemplo, sistema, tablas, campos. Y este esquema también define mucho, por ejemplo, cuando queremos crear una base de datos, cómo se va a generar y qué relación va a tener con las tablas, tanto con también las carpetas. No sé si a ustedes les ha pasado que, por ejemplo, tienen que hacer un proceso de migración, por ejemplo, ¿no? Y ustedes tienen que nombrar las rutas de las carpetas y tienen que hacerle referencia a la tabla. Entonces, tienen que nombrar correctamente la tabla, tienen que nombrar correctamente la carpeta y básicamente también tienen que tener un esquema fijo. Porque, por ejemplo, si la data llega mal, el cliente al que estemos, por más que todo lo hagamos perfecto, pero el tipo de datos llegue mal, para el cliente va a estar mal. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con eso. El esquema fijo básicamente es un tipo de base de datos relacional que es de toda la vida, que conocemos todo el tiempo, y hay un esquema dinámico que básicamente es definido ya en otro tipo de procesos, como por ejemplo MongoDB o JSON en colas. En este caso ya es un enfoque ya, digamos, más no relacional, ¿ya? Entonces la data no necesariamente va a llegar en columnas fijas, sino que ya es un poquito más distinto. Ambos presentan desafíos, ¿no? Que son básicamente que los esquemas van a evolucionar con el tiempo y nosotros tenemos que transformar el esquema original en algo más útil para la analítica. Y acá les doy como que un pequeño aporte. Cuando a mí me tocó migrar un proyecto, en este caso para Chile, nosotros creamos un proceso que capturara la información de las tablas. Entonces, cada vez que la data llegaba y, por ejemplo, pasaba una columna nueva, yo tenía un script que capturaba esa columna, la limpiaba y luego cuando cargaba la información nueva, aplicaba un merge fixed, me parece, creo que era un merge que permitía hacer que, digamos, el esquema se pueda actualizar. Entonces, por ejemplo, si mi tabla tenía 50 columnas, pero venían 2 columnas nuevas, se actualizaba perfectamente y no tenías ningún problema. Eso hace que básicamente sea más dinámico todo este proceso, ¿no? Ahora, antes de pasar a storage, vamos a dar un poquito una conclusión con respecto a todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Para mí, como ingeniero de datos, no solamente tenemos que integrar la data, sino que también tenemos que traducir el caos en algo útil, ¿no? Porque, o sea, ¿de qué nos sirve nosotros hacer un proceso ETL si no sabemos qué valor genera, ¿no? Entonces, muchas veces ha pasado que tú haces un proceso ETL tal cual te piden y al final de cuentas te dicen que no es lo que querían y tienes que volver a hacerlo. No sé si por ahí alguno también le ha pasado y se identifica conmigo, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que tener en cuenta qué es lo que genera realmente valor a la empresa y en base a eso hacer una migración correcta, porque imagínense que solamente siguen lo que les dicen y realmente no es lo que querían, ¿no? Por eso ustedes también tienen que tener ese criterio para poder cuestionar, proponer, ¿no? Entonces, tenemos que entender también, obviamente, muchas cosas, ¿no? Cómo se trabaja el sistema, sus límites, el comportamiento de la data, para que al final podamos decidir algo y proponer algo que realmente valga la pena, ¿no? Ahora vamos a la parte del storage. ¿Ahí tienen alguna duda? Sí, justamente iba a preguntar. Hola Daniel, una consultita, ¿cómo se define un esquema? O sea, ¿cómo, si en un proyecto que está empezando, cómo podría yo definir un esquema, ¿no? O proponer esquemas. Ah, ya, mira. Es que eso va a depender mucho. Por ejemplo, si tú tienes que hacer un proyecto de migración, el esquema ya está definido porque la tabla de origen ya tiene, ¿no? Un nombre de tabla, un nombre de columna, un tipo de dato. Lo que nosotros tendríamos que hacer sería adaptar el esquema a la herramienta que estamos utilizando. Porque, por ejemplo, si es Oracle, el tipo de dato, por ejemplo, no va a ser el mismo que si lo guardamos en una base de datos de Databricks, por ejemplo, ¿no? Puede ser que cambie un poco el tipo de dato, pero tenemos que entender cómo es el dato. Por ejemplo, si es un dato de tipo decimal, o sea, no es que le puedas poner entero, ¿no? Sí o sí va a ser un dato decimal, adaptado, obviamente, a Databricks.
Entonces tú defines el esquema primero definiendo obviamente qué tipo de dato es y luego tienes que trabajar en la nomenclatura, ya, que quizá por ahí también sea tu pregunta. Básicamente eso va de la mano con los lineamientos del proyecto. O sea, el nombre de la tabla en Oracle, por ejemplo, hagamos un ejemplo, está en Oracle, ya, y el nombre de la columna, por ejemplo, se llama ID persona. Pero cuando lo vamos a migrar, nosotros vamos a adaptarnos a la nomenclatura que quiere la empresa, ¿no? Porque obviamente lo quiere actualizar. Entonces, el nombre de las columnas también se va a actualizar en base a los lineamientos que vayamos teniendo, ejecutándose. Entonces, eso va a depender mucho. Ahora, si es un archivo Excel, igual, ¿no? En un archivo Excel, ustedes se dan cuenta que igual tienen un tipo de dato. Entonces, también tienes una idea de cómo poder tener el tipo de dato. La columna, hay veces donde se queda tal cual, otras veces cambian, ¿no? Entonces, ahí es muy variable, pero espero haberte aclarado esa duda, ¿no? O sea, yo creo que son dos cosas. Uno, tener en cuenta el tipo de dato y la nomenclatura que te piden que armes con la empresa, ¿no? Ujú. Entonces, ahora vamos a la parte de storage. Si tienen alguna consulta una consulta más, ahí pueden levantar la mano, ¿no? Y hablar. Si no, continuamos. Ahora pasamos a la segunda parte que es el storage, ¿no? Si bien nosotros tenemos información que queremos guardar, tenemos que saber en dónde, ¿no? Entonces, el almacenamiento de datos es mucho más que guardar información. Es una de las decisiones más críticas y complejas del ciclo de vida del dato. ¿Saben por qué? Porque nosotros tenemos que definir nuestro data lake ahí. Entonces, tenemos que tomarlo muy en serio sobre cómo vamos a estructurar las carpetas, los proyectos que vamos a tomar en cuenta. Las arquitecturas más modernas utilizan múltiples soluciones, como el data lake, el warehouse, otro tipo de objetos que se pueden guardar. Y cada solución va a depender mucho del proyecto que estemos trabajando. Muchas soluciones no solo almacenan, sino que también transforman y sirven datos. Incluso yo te diría que la mayoría, ¿no? O sea, no basta con solamente guardar la información, sino que tienes que transformarla y obviamente generar un valor. Acá hay varias etapas que son básicamente la ingesta, transformación y el servicio, ¿no? Eh, Personalmente, yo trabajo bastante con Azure, entonces esa parte para mí al menos es como que vital trabajar con Azure Data Factory o Azure Databricks y entonces para mí tengo que estructurar metas, por ejemplo, acá yo puse algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en Azure tú puedes guardarlo tanto en SQL como también en el famoso Storage Account, ¿no? Que es tu cuenta de almacenamiento. En AWS, por ejemplo, son son los buckets, básicamente los S3 buckets, y también en Cloud también están, ¿no? Los buckets que se pueden guardar las carpetas ahí. Eh, Básicamente, si tú defines correctamente cómo guardar la información, esta es la principal columna vertebral que nos va a guiar para todo, ¿no? Porque si tú guardas la información como tú quieres, no vas a poder generar a largo plazo una solución que realmente valga la pena. Por lo tanto, la parte del storage tienen que tomarla muy en cuenta y pensarla bien, porque imagínense que llega un proyecto nuevo, no van a saber cómo poder guardar la información. Pero cuando tienen los lineamientos, tienen las nomenclaturas, tienen la estructura correcta del storage para guardar, cuando llega un proyecto nuevo ya es mucho más fácil poder guardarlo porque ya sabemos cómo trabajarlo, ¿no? Ujú. No sé si tienen una consulta antes de pasar digamos, ciertas evaluaciones que tomamos en cuenta con el storage, ¿no? Cuando tú decides trabajar en un storage, tienes que decidir si se va a trabajar con un data warehouse, con un data lakehouse, una base de datos o un almacenamiento de objetos, ¿no? Que en este caso puede ser el storage account. Y para tú evaluar qué cosa tienes que utilizar, o sea, qué herramienta tienes que utilizar, te tienes que hacer varias preguntas, ¿no? Por ejemplo, el rendimiento y la arquitectura, ¿no? Tenemos que preguntarnos, ¿es compatible con la velocidad de lectura, escritura que exige tu arquitectura? O sea, por ejemplo, si mi arquitectura
es de Azure y yo defino que voy a usar Databricks, va muy de la mano con el storage account porque obviamente puedes guardar ahí tu información. Pero en muchos proyectos obviamente hay cosas que no van de la mano, ¿no? No son compatibles, entonces no puedes proponerlas. Otra cosa es que, por ejemplo, puedo convertirse en un cuello de botella para procesos posteriores. Si, por ejemplo, tú eliges mal un almacenamiento, a largo plazo genera muchos problemas. Por ejemplo, hay bases de datos que generan cuellos de botella porque hay procesos que son muy lentos y eso lentea otro tipo de procesos que se están ejecutando al mismo momento. Incluso, por ejemplo, hay procesos que se caen porque demoran demasiado o porque la capacidad no es suficiente. Entonces tú tienes que evaluar dónde vas a guardar la información para que no genere problemas o no, o su límite no llegue al tope, ¿no? Ahora también tienes que evaluar qué tecnología es la más óptima y evitar forzar su uso, ¿no? Imagínate que tú pruebas una tecnología que sabes que no va, pero la pruebas porque es la que, digamos, tú más conoces. A veces, no siempre lo que tú más conoces es lo necesario, ¿no? A veces tú tienes que aprender algo nuevo porque te das cuenta que es lo más eficiente para el proyecto que se están pidiendo. Ahora vamos con lo que es la escalabilidad y la capacidad, ¿no? En este caso es muy importante porque tienes que tener en cuenta la volurimetría de los datos, ¿no? Digamos, el volumen de escritura que se tiene, la frecuencia de las lecturas que se tienen que hacer y el límite total de almacenamiento. O sea, ¿va a soportar realmente el crecimiento futuro? Tienes que considerar eso, ¿no? Por ejemplo, el principal problema de las bases de datos on-premise era que cuando tú llegabas a tu límite, ahí quedaba, ¿no? Y por ejemplo, incluso la capacidad de tu máquina virtual o de la propia base de datos llegaba a su límite. Entonces tú tenías que comprar más hardware para poder hacer que funcionara más. Y como ustedes saben, eso hace años que ya no es vial. Entonces no es bueno, porque si ya existe la nube hace varios años, la tendencia es que todo se migre a la nube y por eso las empresas lo están haciendo poco a poco. Luego también está el tema de la accesibilidad y el cumplimiento, ¿no? Que en este caso es que los usuarios o los procesos que tienen en este caso pueden acceder a los datos requeridos. Luego también es que cumplan con las normativas de gobierno y la soberanía de datos. En este caso, la empresa, por ejemplo, puede tener sus propias normas, ¿no? Y digamos, en dónde van a guardar la información. Y entonces cuando vamos a evaluar dónde guardar la información, también tenemos que evaluar esas políticas para tener en cuenta qué vamos a hacer, ¿no? Con esta información. Ahora vamos a la siguiente parte, es la parte de los metadatos y la trazabilidad. Esta parte es muy, muy importante porque los metadatos nos van a dar toda la información del esquema, el linaje, los flujos de datos. Esta parte es súper importante que tenemos que tener en cuenta porque nosotros tenemos que entender cómo va a funcionar nuestro proyecto. Por ejemplo, si te piden que tú hagas un proyecto muy enorme con muchas tablas, si tú no haces el linaje correcto, te vas a perder al momento de querer hacer tu solución, porque no vas a saber qué tabla va con qué tabla. Si, por ejemplo, tú quieres hacer un script, no vas a saber qué tabla va con otra tabla y pues te vas a perder, ¿no? Lo ideal es que desde el comienzo tú tengas un metadato completo, ¿no? Que en este caso, eh, los metadatos es una inversión a futuro porque te permite descubrir el funcionamiento y acelerar nuevos proyectos. La metadata incluye también quién es el dueño de la tabla, quién es el dueño del negocio, quién es el dueño del proceso, quién es qué tipo de columnas hay, la información de la tabla, todo en realidad. Entonces, tanto los metadatos como la trazabilidad tenemos que tenerlos muy presentes al momento de hacer todos los proyectos que tengan que ver con ingeniería de datos. Ahora, solamente funciona para, digamos, almacenar información, o sea, solamente funciona como storage. No, porque también, digamos, permite hacer consultas complejas. Por ejemplo, ¿no? Si tú quieres trabajar con solamente guardar información, puedes guardarlo como storage. Ok, está genial. Pero hay otras fuentes que tú puedes utilizarlas para
que sea más flexible y puedan hacer consultas a partir de ello, como por ejemplo el Cassandra o por ejemplo el Cosmos DB. O si tú quieres hacer algo más robusto, consultas más complejas, puede ser el Warehouse, como que por ejemplo puede ser BigQuery o Snowflake, o Redshift, por ejemplo, para AWS, Synapse o Fabric, en este caso para lo que es ya Azure, ¿no? Que si bien cumplen también un rol de que pueden guardar la información, ¿no? Pueden tener Data Warehouse, por ejemplo, para guardar la información. No solamente sirve para guardar, sino que también pueden hacer muchas más cosas, ¿no? Ahora vamos a entender un poco la frecuencia de los datos. ¿Hasta acá tienen alguna consulta o todo claro? Ok, Todo bien, Daniel. dale. Todo bien, todo bien. Dale, genial, chicos. Entonces vamos a seguir. Ahora, la parte de acá es muy importante porque tenemos que saber con qué data nos estamos enfrentando, ¿no? No todos los datos se van a acceder de la misma manera. Entonces, tenemos que tener en cuenta, como que se le dice, temperatura de los datos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá tenemos que optimizar el almacenamiento y los costos. Conforme va a pasar el tiempo y tengan más experiencia, más seniority, siempre se van a relacionar más con el tema de los costos, porque siempre al momento de que tú propongas una solución o incluso seas un arquitecto de datos, siempre vas a tener que evaluar que sea lo más eficiente y lo menos costoso posible. Entonces, por ejemplo, lo separamos en tres. En realidad hay más casos, pero en este caso para el libro son tres. El primero es el hot data o la data, digamos, más caliente, que es la de acceso frecuente y en tiempo real. O sea, es que la data llega constantemente, ¿no? Se consultan varias veces al día o incluso por segundo. Son claves para sistemas que responden a usuarios o procesos más activos. Por eso necesitan un almacenamiento más rápido y eficiente. Entonces, los almacenamientos, digamos, tú tienes que especificar qué tipo de data es la que va a llegar. Eso va a hacer que, obviamente, hay data que te va a costar más, que te va a costar menos, pero que va acorde al comportamiento de la data. Luego se llama el lukewarm data, o bueno, yo también le puedo llamar como data semifría o cold data, ¿no? Digamos, que es bueno, no tan fría, ¿no? Que eso es más que todo de vez en cuando. Puede ser semanal o mensualmente. Para mí, este es el que usualmente yo trabajo, porque la data llega semanalmente o mensualmente. Y digamos que no hay costos tan altos porque el almacenamiento, si bien es rápido, no tienes que estar haciéndolo cada rato. Entonces tampoco tienes que, pero a la vez tampoco tienes que estar en un sistema muy lento porque lo que se busca es que la data, aunque llegue de manera periódica, sí, ¿no? Carga la data, pero tiene que cargarla eficientemente. Entonces también, obviamente, se busca que el almacenamiento sea óptimo para esto, ¿no? Y el último es el cold data, que básicamente tiene que ver con los datos que casi nunca se consultan, pero deben conservarse por un cumplimiento normativo, respaldo en fallos o incluso puede ser data muy histórica que pues no necesariamente se consulta mucho, ¿no? Esto se arma, esta data en la nube, si ya vamos a un tema de la nube, digamos, hay tiers económicos, ¿no? Obviamente para cada uno de este tipo de procesamientos hay tiers donde obviamente va a costar más o menos, ¿no? En este caso, para la data call, el almacenamiento es barato, pero acceder a ellos tiene un costo mucho más alto. ¿Por qué? Porque es data que asumen que no van a utilizar casi nunca. En cambio, el tema del hot data, por ejemplo, el almacenamiento es mucho más caro, pero se puede acceder a ellos mucho más rápido, ¿no? Porque sabemos que es data frecuente. Entonces, este enfoque nos ayuda a decidir no solamente dónde tener que almacenar, sino también cómo gastar inteligentemente en la nube según el valor y el uso de datos. Entonces, digamos, si lo hacemos mucho más simple, podemos decir que la data hot es data que normalmente viene en formato streaming o en formato incremental. En cambio, la data intermedia es data que puede ser carga full, que en este caso son cargas que llegan cada semana, y es un formato de data que pues no va a costar tanto, ¿no? Porque llega cada cierto tiempo. Ahora, vamos a seguir. También tenemos que escoger, obviamente, el sistema que vamos a almacenar.
digamos que no es una receta única, o sea, no hay una sola forma de poder escoger esto. Depende totalmente del caso de uso que estemos trabajando, el volumen de datos, la frecuencia de la ingesta, el formato y el tamaño de la data. O sea, tiene muchos elementos que tienes que tú evaluar para poder escoger qué storage. Incluso también depende mucho de la nube. O sea, puede ser que tú digas o propongas, ok, yo quiero trabajar con esta nube, pero la empresa te dice, no, nosotros vamos a trabajar con esta nube porque los procesos ya están en esta nube y tú te tienes que adaptar a esa nube, ¿no? Eso también pasa. No existe una solución universal perfecta. Cada tecnología tiene trade-off, ¿no? O sea, tiene sus pros y sus contras. Evalúa según las necesidades específicas de la arquitectura. Eso también tiene mucho que ver. Si tú puedes elegir la nube, también tiene que ir acorde a la arquitectura que tú estás escogiendo. Y el objetivo básicamente es escoger el más adecuado, no necesariamente lo más popular. O sea, puede ser incluso que tú escojas una base de datos que no es muy popular, pero para lo que tú quieres, funciona, ¿no? Y eso es lo único que importa al final, ¿no? Que al final funcione. Bueno, como tal, cada tecnología tiene su ventaja y desventaja, y entonces tenemos que evaluar muchas cosas, como ya les había comentado, y también está un tema de costos. Incluso, por ejemplo, puede ser que la solución sea la más adecuada, pero en costos se dispara, ¿no? Digamos, no llega al presupuesto y tú tienes que adaptarte a una arquitectura más simple y más acorde al presupuesto. Eso también puede pasar. Entonces, como les digo, hay muchos factores que dependen para que tú puedas escoger qué tipo de almacenamiento. ¿Hasta que tienen alguna consulta, alguna duda? ¿O sí quedó todo claro? Todo claro. Genial. Entonces, hay una persona. Sí, yo tengo una pregunta. Oye, una pregunta. Ahorita que te dijiste que era eh, básicamente como una forma, cómo lo explicas? Porque es que se me va, va relacionado con DBT. Ese tipo de almacenamiento que tienes, ¿no? De Lookworm y de Hot Data. ¿Qué tipo de merging recomendarías ahí? Allá, esa parte de acá, por ejemplo. Ajá. Sí. Ya, mira, por ejemplo, incluso después vamos a hablar un poco de ello, pero al final de cuentas todo tiene un comportamiento streaming. Bueno, casi todo. Ya lo que pasa en la data hot, acá se hace un comportamiento streaming porque la data llega a cada momento. Entonces, lo que actualmente las Como Kafka. tecnologías, claro, como Kafka y Databricks y muchas herramientas que ahora se utilizan, la data llega de forma streaming y para eso hay un formato específico para poder trabajar con ese tipo de datos. Entonces, digamos que hay tecnologías, por ejemplo, si nos vamos a Azure, decimos Event Hub sirve para capturar esos archivos, ya por ejemplo, y capturamos esos archivos y los guardamos, por ejemplo, en una base de datos. ¿Cómo lo podemos procesar? Lo podemos procesar con Azure Stream Analytics o con Databricks, ¿ya? Pero más allá de las tecnologías, lo que les quiero transmitir es que hay herramientas para cada tipo de data. Y como tú comentas, el intermedio, que es este Lookward, básicamente va a depender mucho del comportamiento de la data. Si, por ejemplo, la data llega semanalmente, ¿ya? Pero semanalmente la data solamente añade data nueva, tú no necesitas hacer un merge porque es data nueva, solamente necesitas hacer un append. Pero si la data llega cada semana, genial, pero llega con data que también llega de otros meses, tienes que trabajar sí o sí un merge, porque en este caso tú tienes que actualizar la data que es nueva. También puede pasar que la data sea histórica, que te dicen, no, yo no quiero que tú actualices, sino que yo quiero que toda la data que vaya llegando se vaya guardando. Y eso genera un histórico de toda la data. O sea, va a depender mucho del comportamiento. Pero así de manera simple, la data hot usualmente es para data streaming y la data logward usualmente es para data en formato batch. ¿Ya? Pero a largo plazo, y yo lo he visto en proyectos un poquito más avanzados, tanto la data hot como la data logward lo están trabajando de manera streaming.
Y te preguntarás cómo, ¿no? Lo que pasa es que el formato streaming permite que, por ejemplo, tú cargues, por ejemplo, cada semana y cada archivo, al ser distinto, te lo va a consumir, va a añadir la información y con métodos actualizados que tiene streaming también hace la carga incremental y cuesta un poco menos. Entonces, es como que la tendencia ahora es un poco por ese lado, ¿no? Quizá les confunda porque antes era más simple decir, ok, todo es con streaming para data que viene cada segundo y batch para data que viene cada cierto tiempo, ¿no? Pero la tendencia yo creo que es que ahora quieren trabajarlo todo con el formato streaming. No sé si con eso aclaré un poco tu duda. Sí, Dale. gracias. Ahora vamos a la parte de la ingesta, que esta ya es la tercera fase del ciclo de vida. Tenemos el origen, tenemos dónde guardarlo. Ahora es el proceso de cómo guardarlo, ¿no? Básicamente, cómo obtenemos los datos desde el sistema de origen. Esto es muy clave porque es el primer paso para nosotros, donde vamos ya a aplicar los conocimientos de ingeniería de datos, ¿no? Y también no solamente es un punto crítico, sino que también es uno de los cuellos de botella más frecuentes que tienen los ingenieros de datos. Porque esto va a impactar en todas las etapas siguientes, ¿no? El almacenamiento, el procesamiento, el servicio. Y la solución básicamente es poder comprender profundamente el sistema fuente desde el inicio. Por eso yo les decía, si ustedes no conocen, no entienden cómo funciona la base de datos de origen, no van a poder hacer una ingesta buena, completa, ¿no? Porque pues justamente cómo van a poder hacer un diseño si no saben cómo funciona la tabla, ¿no? ¿Cuáles son los principales cuellos de botella que pueden ustedes presentar? El primero es un sistema fuente fuera de control. O sea, es una base de datos que está tan mal hecha que genera muchos errores por su cuenta, ¿no? Que quizá el equipo, ellos lo utilizan y están acostumbrados a los errores, pero cuando van a migrar ustedes van a tener que adaptarse a esos errores o pedir que justamente lo arreglen. Otra de los principales cuellos de botella, fallas en el servicio de ingesta, ¿no? El servicio que tú hayas elegido, por X o Y razón, hay un problema, va a hacer que todo falle. Y la mala calidad o ausencia de datos. Ya, esa es otra razón. Si la data es muy mala, ustedes van a tener que hacer muchas cosas para que realmente genere data de calidad. Entonces, eso también va a hacer que demore. Por ejemplo, en uno de mis primeros trabajos, yo tuve que crear diferentes plantillas y diferentes archivos script e incluso un archivo script maestro en Python para poder limpiar la data de origen. O sea, ni siquiera para que hagamos la transformación de datos, sino para simplemente limpiarla. O sea, para que, digamos, sea presentable mínimo filas con columnas. Entonces, eso generó mucho retrabajo y mucho tiempo de pérdida porque tuvimos que hacer que la data esté presentable, ¿no? Y puede ser que a alguno de acá también le haya pasado, ¿no? Y bueno, justamente la buena noticia, ¿no? Al menos es que al tener experiencia, ustedes se pueden anticipar a muchos de estos problemas si es que desde el comienzo analizan el sistema de origen y pueden, digamos, por correos o por medio de reuniones, explicar cuál es el cuello de botella principal, ¿no? Que va a aparecer. Ahora vamos acá a el tema de las preguntas que pueden pasar normalmente, ¿no? Por ejemplo, antes de que tú construyas una solución de datos, siempre tienes que hacerte preguntas clave sobre la etapa de ingesta, porque muchas decisiones técnicas y de arquitectura van a depender de ello, ¿no? Primero, ¿para qué se va a usar la data, no? Si ya tienes datasets, en este caso lo puedes reutilizar, o por ejemplo, si tú realmente sabes para qué sirve la data, vas a poder hallar realmente una solución. Si solamente te dicen, mírala de un lado a otro, realmente no vas a aportar valor, porque si solamente, por ejemplo, ¿no? Si te dicen, ok, míralo de un lado a otro, pero luego de eso te dicen, no, al final teníamos que llegar a un modelo learning y tú no estás listo como que o sea, como que tú jalaste la data en vano, ¿no? Y perdiste tiempo. Entonces, tienes que hacerte las preguntas correctas antes de comenzar, porque si no, va a demorar mucho. Ahora, el sistema de origen, por ejemplo, y la ingesta son confiables, tienes que preguntarte eso, ¿no?
Si la solución que tú quieres utilizar, por ejemplo, Azure con Data Factory, AWS con Glue, y por ejemplo, quieren usar otro tipo de ETL, como por ejemplo, Databricks también tiene su propio formato para hacer ETLs. ¿Es confiable? Sí. ¿No lo es? Entonces elegimos otra opción. ¿Cuál es el caso de uso de los datos? ¿Se pueden reutilizar? ¿Con qué frecuencia se accederán? O sea, esas son cosas que ya les había dicho desde el comienzo, pero es importante, o sea, el volumen también, porque si la data es muy pesada o muy ligera, si la data es muy ligera, no vas a necesitar algo muy potente, ¿no? ¿Por qué tendrías que trabajar con Databricks si al final tu data es muy poca? Eso es algo que igual en el grupo de WhatsApp estaban ahí debatiendo, ¿no? También, ¿cuál es el destino de los datos después de ser ingeridos, ¿no? O sea, tienes que también preguntarte, ok, ¿dónde van a llegar, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, ¿qué volumen llegará regularmente? ¿Qué formato pueden tener? ¿Están listos para ser usados directamente? ¿Por cuánto tiempo? Esa pregunta de, por ejemplo, ¿están listos para usarse? Es lo que yo les comento, ¿no? La data que yo consumía no estaba lista para usarse. Entonces tuvimos que hacer scripts para que esa data que estaba totalmente mal hecha pudiera estar presentable. Y si son datos en streaming, deben transformarse en vuelo, o sea, la información tiene que transformarse en el momento o tenemos que guardarla poco a poco en algún repositorio, ¿no? Y después transformarla, ¿no? Una vez que tú te haces todas estas preguntas, te ayudan a anticiparte futuros cuellos de botella también, ¿no? Fallos de integración o también los sobrecostos que puedan existir. Ahora vamos a la siguiente parte, que es el batch versus el streaming. Ya, esto es algo que yo les había comentado más antes cuando estábamos hablando sobre la data caliente o la data fría o la data intermedia. La data batch es la data que más hemos utilizado, creo que la mayoría de ingenieros de datos, ¿no? Que básicamente es agrupar datos en bloques por tiempo o tamaño. El más simple, por ejemplo, es un archivo CSV con 1000 registros, por ejemplo. ¿No? Creo que todo el mundo ha visto un CSV, ha trabajado con Excel, tiene mayor latencia, sí, se utiliza para analítica o machine learning, es el más tradicional y es el aún más popular, ¿no? Pero algo que el libro comenta es que prácticamente todos los datos son streaming por naturaleza. La data se genera y actualiza continuamente desde su origen. Entonces, lo que llamamos ingesta por lotes o batch no es más que otra forma estructurada de capturar este flujo continuo, ¿no? O sea, nosotros generamos la data, sí, pero la frecuencia quizá hace que se divida entre batch o streaming, ¿no? Que uno se demore un mes en generarse y otro se demore un segundo. La única diferencia es el tiempo, ¿no? Pero al final de cuentas es data que continuamente se va a ir generando. En cambio, como tal, la ingesta en streaming permite obviamente entregar la data en tiempo real o casi en tiempo real a sistemas posteriores, ¿no? Ya sea bases de datos, dashboards, modelos de machine learning o cualquier aplicación, ¿no? Estos son más que todo para sistemas que requieren inmediatez, o sea, que son muy rápidos. Cada vez es más accesible por arquitecturas modernas. Como les había comentado, la tendencia es trabajar con el data streaming, entonces mucha de la data se está actualizando con ese formato. Básicamente, el real time, que es también un concepto que acá se ve, es que tenga una latencia muy baja, o sea, que la data llegue al toque, como menos de un segundo, por ejemplo, ¿no? La data batch sigue siendo muy útil tanto en analítica tradicional y en procesos de machine learning, donde no se va a necesitar tanta inmediatez, pero digamos que es unidireccional, que una vez que se agrupan los datos, el consumo se retrasa por definición, porque obviamente hasta que la data te llegue va a demorar tiempo, ¿no? Hoy en día las arquitecturas más modernas, como les comentaba, buscan trabajar con eventos como Kafka, ¿no? Por ejemplo, que habían comentado, y la ingesta continua es cada vez más accesible para todos, ¿no? Pero al final de cuentas, a pesar de lo que yo les cuento, todo se reduce al caso de uso y la necesidad de inmediatez. Porque, por ejemplo, si tú quieres traer data de un SharePoint y te la traen cada mes, o sea, ¿de qué te sirve a ti que tú hagas un proceso streaming si la data no va a llegar de manera streaming, ¿no? Ahora, si por ejemplo
tú te das cuenta que hay un formato en streaming que te permite que sea más barato, ¿no? Que no sea tan costoso. Lo puedes trabajar así si tú sabes cómo trabajar streaming con archivos batch, ¿no? Y ya es un poquito más complejo, pero se puede, ¿no? En mi caso yo lo he trabajado, entonces como que sí hay opciones para trabajarse, ¿no? Pero tampoco es que tengas que complicarte mucho, ¿no? Si tú no sabes streaming, por ejemplo, y te piden un caso en batch, hazlo en batch, no hay ningún problema. Ahora, otras consideraciones que tener en cuenta cuando tú quieres trabajar, ya sea batch o ya sea streaming. Ya, si tú inicialmente la idea más atractiva es irse por la streaming, no siempre es la mejor decisión, ya, por defecto. Hay que tener varias en cuenta antes de optar por la data que es streaming. Por ejemplo, mi sistema de destino va a aguantar el flujo continuo. Si tú vas a trabajar con una base de datos en SQL, probablemente no aguante tanta frecuencia. Hay otros tipos de bases de datos de almacenamiento que van a aguantar el formato streaming. ¿Necesito latencia en milisegundos o me basta con un microbatch? ¿Qué acciones reales puedo hacer mejor en tiempo real? ¿Cuánto me va a costar en dinero, tiempo y mantenimiento? Porque obviamente también va a depender mucho, ¿no? O sea, si te va a costar mucho, ¿por qué vas a tener que trabajarlo así, no? Mi arquitectura va a ser confiable si algo falla. O sea, a veces cuando tú trabajas con streaming, tienes que tomar otro tipo de riesgos, mantenimiento y tiempo, ¿no? Para hacerlo. Tienes que tomar en cuenta qué herramienta vas a usar, son gestionadas o autogestionadas, vale la pena el costo, ¿no? Para trabajarlo en ello. El streaming como tal tiene beneficios, ¿no? Como por ejemplo la predicción online, entrenamientos continuos de modelos, pero obviamente también conlleva mayores costos y complejidad. Entonces, tiene tanto sus pros como sus contras. ¿Por qué es más costoso? Porque la data, como llega a cada momento, obviamente te va a costar mucho más. Es evidente, ¿no? Pero se preguntarán, pero si tú dijiste que también la data streaming se puede procesar con batch, sí, pero imagínense que, por ejemplo, el batch llega cada mes. Aunque tenga tecnología streaming, no va a estar prendido cada segundo, solamente va a estar prendido por ese pequeño momento donde llega la data, ¿ya? Entonces, obviamente no va a ser tan costoso, ¿no? Solamente se ejecuta una vez. Pero la recomendación es que usemos batch por defecto. Incluso el libro lo dice. Y solo migra a streaming si hay un caso de negocio claro que lo justifique. Como les digo, el streaming es costoso. Tiene que haber una justificación para la que los utilicen. Y yo también coincido bastante, ¿no? Sigo prefiriendo el batch porque la mayoría de casos aún siguen siendo batch, ¿no? Si el caso lo pide, trabajo en streaming. Ahora vamos acá a la parte de... sí, ahí vamos a continuar un poco más y de ahí probablemente tengamos que contarlo para la siguiente sesión, chicos. Pero voy a explicar un poco lo que es push y pull, que creo que muchos que hemos trabajado ya en ese tipo de proyectos sabemos, ¿no? Básicamente el push es que tú puedas, digamos, publicar el código que tú has trabajado, ¿no? Básicamente, si lo tomamos en cuenta con datos, es que tú empujas datos al destino y luego el pull es que del sistema de ingesta extrae datos del origen, ¿no? Entonces, el push sería, ok, yo tengo unos archivos, el sistema fuente lo va a guardar en un destino. Y el pull es que básicamente de tu sistema de ingesta va a extraer los datos del origen, ¿no? Por ejemplo, el pull sería un ETL clásico de toda la vida, que extrae data de una fuente y la guarda, ¿no? En cambio, el push, por ejemplo, pueden ser los streaming con sensores. Entonces ya como que te vas dando cuenta que el push es para streaming y el pull es para batch, por ejemplo. Pero también hay casos mixtos donde puede ser, donde se combina ambos modelos, ¿no? Donde puede ser lectura de log binarios, también puede ser data streaming, como también puede ser data batch. Entonces, justamente hay sistemas que trabajan así y lo que tú tienes que hacer al afrontar ese tipo de problemas es que tienes que generar un proyecto para trabajar con streaming y otro para trabajar con data batch, ¿no? Pero a largo plazo, muchas de las soluciones lo que quieren hacer es trabajarlo todo en streaming para que no tengan que hacer muchos proyectos o muchas soluciones
¿no? Para lo que tienen que traer la data. Bueno, vamos acá ya para un poquito casi terminar a la parte de la transformación de los datos. Esta parte es muy importante porque acá es donde nosotros tenemos que generar el valor, el primer valor, ¿no? Básicamente a los datos, ¿no? Porque ¿de qué te sirve a ti tenerlos simplemente ahí? ¿No? Tú tienes que obviamente convertir los datos crudos en algo útil que al final te genere reportes, análisis o machine learning, ¿no? Cambiar el tipo de dato, limpieza, estandarización de los datos, agrupaciones, probablemente cálculos un poquito más complejos y transformaciones más avanzadas, ¿no? Que pueden ser el cambio de esquema, normalización, agregaciones masivas. Si nos vamos acá un poco en cuenta, tenemos que tener mucho en cuenta qué transformaciones estratégicas tú tienes que hacer. O sea, tú no puedes simplemente transformar la data porque sí. Tú la vas a hacer en base a lo que te pide el negocio, ¿no? Por ejemplo, ¿qué lógica tiene el negocio? ¿Si va a aportar realmente valor? ¿Va a minimizar el movimiento de datos? O sea, también hay transformaciones que te permiten optimizar mucho toda tu transformación de datos, tu carga de datos. Ahora, ¿hay transformaciones tanto para batch o para streaming? Sí, ¿no? Batch sigue siendo el más popular y el que más tiene, digamos, contenido, ¿no? Con respecto a ello. El streaming tiene transformaciones en crecimiento constante, o sea, es muy distinto porque sabemos que la data va a llegar constantemente y tienes que elegir el volumen y la urgencia del dato correcto. Bueno, como tal, tienes que también tener en cuenta el sistema de origen. Digamos, si viene en formato streaming, si viene en formato batch, antes de almacenar cómo va a llegar la información. Y también tienes que hacer un correcto modelado de los datos. Probablemente el ingeniero de datos no tiene mucho que ver con el modelado de datos porque separan mucho los roles, pero a largo plazo y cuando obviamente ya ganamos más seniority, también tenemos la capacidad de poder obviamente decir, este modelado no está bien, o si no han asignado a un modelador de datos, tenemos que también cumplir ese rol. Básicamente, al aplicar el modelado de datos, podemos tener las reglas contables de negocio, las tablas realmente que generen valor, ¿no? Y a partir de hecho generar entidades que realmente pues cumplan con las necesidades del negocio. Y bueno, también está el tema de armar la transformación para ya que se puedan utilizar en Machine Learning. Y viene ya la última parte, que es la parte del Serving Data, que justamente es ya el momento de generar el valor final. O sea, si bien en la transformación tú ya vas generando valor, en esta parte ya tú muestras el valor final. Es la última etapa y justamente ya el dato ya fue ingerido, fue almacenado, fue transformado. Ahora nos falta que lo pueda utilizar el cliente, ¿no? Entonces, para esto tiene que generar un real impacto. Entonces, la arquitectura tiene que ser confiable si algo falla. Entonces, para esto, en todo el proceso hemos generado valor para que al final la arquitectura pueda cumplir con el motivo final, ¿no? Por ejemplo, el motivo final de algunos proyectos es un gran tablón con el cual tú puedes generar un modelo de Machine Learning. Otro motivo final puede ser un gran tablón para poder utilizarlo en Power BI y ya trabajar tranquilamente con eso, ¿no? ¿Qué riesgos comunes hay? Datos que no se usan. Por ejemplo, ustedes generan data, pero hay datos que realmente no se usan, pero tuvieron todo ese tiempo donde tuvieron que migrar y eso requirió costo, porque obviamente es mano humana estar haciendo todo ese proceso. Otra razón, recolectar sin un propósito claro. Si tú solamente haces un ETL por hacer y no genera un valor, pues realmente no generas nada, ¿no? O sea, ¿por qué lo estás haciendo si no va a generar nada? Luego está acá la parte de gastos innecesarios en almacenamiento sin consumo real. O sea, puedes gastar en data que estás consumiendo, pero si no lo vas a utilizar, ¿por qué lo estás guardando, no? Estás gastando dinero en vano. Bueno, ¿qué significa dar valor al dato, no? Básicamente es que ese dato realmente aporte al negocio, ya sea en generar dashboard, reportes, insights, en modelos predictivos, en automatizaciones o en reverse ETL, que básicamente es llevar el dato de vuelta a sistemas operativos para poder accionar. Al final, en las tres opciones, darle valor al dato es que al final las decisiones que tú vayas a tomar se tomen en cuenta en base a datos y no solamente a ideas.
sino que tú tengas un fundamento de por qué tomar una acción. ¿Ya? Eso es básicamente. Al final nosotros tenemos que otorgar eso para que el usuario final pueda decidir, no en base a su criterio, a la suerte, a la probabilidad, sino en base a data, ¿no? Ahora vamos acá a la parte de Analytics, que es ya un poquito la parte extra que está tomándose en cuenta acá. Básicamente, al hacer la analítica de datos, tú generas el valor, el núcleo de valor del dato, porque acá podemos generar, ¿no? Reportes, dashboard, análisis, y eso va a aportar demasiado al mercado. Depende en el que esté, ¿no? Pero es, digamos, es la parte inicial. Tú para poder generar un dashboard, no lo generas así de la nada, no es como que guardas una tabla y ya está. Tú antes de generar un dashboard, tú tienes que entender el comportamiento de la data. Y para eso sirve Analytics. Tú poco a poco vas entendiendo cómo funciona la data, qué es lo que te dice. Y una vez que ya entiendes realmente lo que te dice la data, vas al siguiente paso, que es generar, obviamente, ya los reportes, ¿no? ¿Cuáles son las variantes modernas de la analítica? El BI tradicional, que todos conocemos, que son los reportes e insights. Analítica operativa, que son procesos en tiempo real. Analítica más orientada al cliente, que es una más personalización y más UX UI, ¿no? Donde ya es como que es una analítica que ya nos permite al cliente, pues, que se sienta cómodo con lo que está viendo, ¿no? Luego viene acá la parte de Business Intelligence, que es la inteligencia de negocios. Lo que hace es que describe el pasado y el presente del negocio con datos, aplica lógica de negocio para poder hacer las consultas y dashboards, ¿no? ¿Dónde se aplica como tal acá la lógica? Principalmente en la transformación, ¿no? Que básicamente es una lógica persistente en el pipeline. Entonces, una vez ya entendemos y analizamos la data, aplicamos la lógica para poder justamente generar dashboards que realmente aporten valor a la empresa, ¿no? Y bueno, básicamente acá permite que los usuarios puedan acceder a datos sin depender de TI. O sea, el usuario que probablemente no sabe cómo generar un reporte, no sabe cómo hacer ciertas consultas técnicas, va a poder obtener, obviamente, un reporte que realmente pueda utilizar y le genere valor. Y va muy de la mano con la experiencia de usuario, porque el usuario tiene que sentirse cómodo con el reporte y tiene que saber cómo utilizarlo. Entonces, si ustedes hacen un reporte solamente por hacerlo, por cumplir y genera el valor porque genera los datos, pero el usuario no lo sabe utilizar, para el usuario no le va a ser útil porque se va a perder entre tanto gráfico que al final no genera valor o no saben utilizarlo. ¿Qué problemas puede haber? Que los datos sean inconsistentes, falta de habilidades analíticas y la organización, ¿no? Yo le agregaría ahí que generaron un reporte que realmente no genera o no cuenta una historia. ¿Qué necesita un reporte? Obviamente una buena calidad de datos, acceso abierto y claro y la capacitación adecuada para que el cliente lo sepa utilizar. Luego viene acá la Operational Analytics, que ya más que todo en data en tiempo real, en estado de inventario en vivo. Y, por ejemplo, pueden ser los dashboards de salud, ¿no? Por ejemplo, la data de salud es muy rápida porque los clientes llegan a cada rato. Entonces, tienes que tener dashboards que funcionen así a una velocidad tremenda, ¿no? Digamos que también tiene mucho que ver con la data streaming porque la va a consumir, obviamente, en tiempo real. Se diferencia con el BI porque no busca tendencias históricas, sino que está enfocada en entender el comportamiento presente. Digamos que no queremos hacer un análisis, sino queremos tener decisiones inmediatas, ¿no? Queremos saber qué está pasando en el momento para actuar. Luego está la analítica embebida, que básicamente a veces se confunde con el BI, pero la analítica embebida tiene retos o complementos un poquito distintos, ¿no? En este caso, la analítica embebida no es la tradicional, el BI interno, más que todo, tiene una audiencia limitada, roles simples de acceso y un riesgo menor a menores, ¿no? En este caso, si ya vamos a la analítica para clientes, creo que es más para este lado, digamos, todo va a cambiar, ¿no? Porque ya tiene otro enfoque.
el volumen es mucho más alto, porque son altas peticiones, alta carga de peticiones, hay un acceso un poquito más complejo, porque si va a ser para un cliente, no todos van a poder tener acceso, ¿no? Entonces, cada cliente solo va a poder ver su propio dato. Es como que tú le digas al área de finanzas, ok, yo quiero que tú veas este reporte, ¿no? Y quieres que lo presente a otra área, pero el área de finanzas sabe que esa otra área no puede ver cierta información. Entonces, le va a compartir data con solamente ciertos campos o ciertos filtros. Entonces, es importante tener en cuenta ese tipo de errores. ¿Qué pasa si tú compartes la data privada, una data crítica? Eso es un error muy grave y obviamente vas a perder reputación, vas a quedar mal. Me imagino que les habrá pasado a algunos de ustedes que quizá hicieron la analítica correcta, todo el ETL correcto, pero no les dijeron que un campo tenía que estar encriptado o privado, ¿no? Y al final cuando compartieron toda la data, era data que realmente no tenían que compartir y generó un problema. Ahora vamos a ver lo que es el reverse ETL, que básicamente es llevar datos procesados de vuelta a sistemas fuentes. O sea, es data que ya ha sido procesada, pero lo tiene que regresar a alguna fuente. Esto, pues, básicamente existe ya desde hace un tiempo, aunque se consideraba un antipatrón, poco elegante o formal, ¿no? Básicamente es, como les digo, ¿no? Tomar datos que ya están trabajados y enviarlos de vuelta a los sistemas operativos o fuentes, que pueden ser, por ejemplo, CRMs, plataformas de publicidad como, por ejemplo, Ads o herramientas SaaS, ¿no? Personalmente yo tengo bastante experiencia con lo que son los CRM y Ads, porque yo he trabajado con e-commerce, entonces como que tengo incluso experiencia en publicidad, entonces la data realmente sí regresa, porque nosotros necesitamos tomar decisiones a partir de lo que se ha analizado y aprovecharla en hacer la publicidad. Por ejemplo, les hago un ejemplo súper práctico. Cuando yo he hecho publicidad para, por ejemplo, alguna empresa de comidas, por ejemplo, yo tengo la base de datos de los clientes y por medio de cierta analítica yo puedo saber qué clientes son los que más me han comprado. Esos clientes yo los devuelvo a mi plataforma de publicidad para poder hacerle publicidad más específica. Espero que se pueda entender, ¿no? Como que los clientes que más recurrentes están, los mapeo para que les pueda hacer una publicidad especial. Y los clientes que quizá se han estado yendo, les pueden hacer otro tipo de publicidad. Entonces, este tipo de información actualmente es muy famosa porque ustedes saben que todo el mundo de la publicidad digital, el marketing, ahorita está muy de moda, ¿no? Incluso, por ejemplo, puedes hacer el tema del email marketing a partir de ello, ¿no? Porque tienes una data filtrada, regresa al CRM y vuelves a mandar correos, por ejemplo. Entonces, es algo muy, muy actual, pero que antes lo veían súper mal, ¿no? Esta parte de acá, sí, ahí tienen una consulta. Ah, sí, tenía una consulta. En eso que comentabas de data de CRMs, de publicidad, normalmente se usa data en batch o streaming, o cómo es que lo más usual, ¿no? Ya, es que eso depende mucho. Por ejemplo, si tu publicidad, si tú lo trabajas, por ejemplo, a nivel de publicidad, la data llega en formato, no es que llegue en formato streaming, pero sí tu plataforma como que constantemente capturan información nueva. Pero lo ideal es, eh, digamos, cargarlo en formato batch. O sea, todos los registros, por ejemplo, de un día de compra, lo guardas y lo puedes procesar. O incluso las empresas lo que hacen es que lo guardan cada mes para poder evaluar eso por mes, no necesariamente por día. Eh, Obviamente hay software más avanzados que te permiten hacer eso cada día, pero lo normal, al menos en lo que yo conozco, es que cada mes guardan información mensual de ventas o de la publicidad que han hecho y a partir de ello comienzan a hacer sus análisis y todo eso. ¿Por qué? Porque la publicidad no es tan automática, o sea, toma tiempo en que genere acción y que poco a poco consiga compradores. Entonces, no es como que la data llegue cada segundo. Eso puede pasar en ciertos momentos, pero lo que la gente quiere es capturar la información por mes para saber qué decisión tomar a partir de ese mes, ¿no? Entonces, es más batch, te diría yo.
Ok, entonces vamos acá a la parte, un poco para englobar esto, porque esta parte ya es un poquito más rápida. Son conceptos extra que se toman en cuenta para el ciclo de vida de la ingeniería de datos. Seguridad, mantenimiento de datos, el data ops, arquitectura de datos, orquestación y software engineer. Vamos a verlo un poco rápido esta parte. Antes el foco era solamente en tecnologías y herramientas. Ahora el foco está en el valor, la gobernanza y la eficiencia. Yo también, sin darme cuenta, también y fui mucho más por el tema del valor, la gobernanza y eficiencia, sin darme cuenta, porque yo me di cuenta que solamente hacer un ETL por hacer no genera valor. Entonces, poco a poco la tendencia que yo también he tenido es realmente a ver qué es lo que genera, cómo se ha generado la data de un lado a otro, ¿no? Optimización de costos, ver cómo trabajar con prácticas bien sostenibles. Entonces, uno se da cuenta con el tiempo que eso realmente es lo que vale la pena tomar la atención, más allá de un ETL simple o complejo que tú puedes hacer, ¿no? Vamos a ir un poco rápido acá. El primero es la seguridad, ¿no? Obviamente nosotros tenemos que mantener una seguridad eh, muy compleja porque tenemos que tener en cuenta los roles, las políticas, quién va a tener acceso a qué cosa, la seguridad de la nube y también la on-premise. Si tú vas a hacer una solución, obviamente no va a ser libre para todos, ¿no? Sino va a ser en una red privada, políticas de seguridad y red. Tienes que obviamente aplicar el principio de menor privilegio, o sea que todas las personas que entren no tengan acceso a nada hasta que tú se los des. Evitar antipatrones, o sea, no dar acceso a admin por defecto, obviamente. O sea, imagínate que tú le das acceso a admin a un practicante, ¿no? Y se baja una base de datos. No, pues. Obviamente, proteger los datos en uso, tránsito o reposo, trabajar con tokenizaciones, con cifrados, enmascarados, para que hay data crítica o privada que no se tiene que mostrar. De ahí vamos un poco ya al data management, que es bien complejo, pero a la vez es muy interesante, porque tiene muchas herramientas que garantizan que los datos sean fiables, accesibles, seguros y útiles a lo largo del ciclo de vida en general, de la data, como también de la ingeniería de datos, ¿no? Aunque suene un poco corporativo o antiguo, hoy más que nunca es muy crucial porque las herramientas se han simplificado, el volumen de datos ha crecido, las expectativas del negocio son más altas, o sea, se espera mucha más calidad y los equipos de datos tienen más responsabilidad también. Acá hablan un poco sobre el DAMA, que básicamente es el Data Management, el libro de Data Management. Es básicamente el desarrollo, ejecución y supervisión de los planes, políticas y prácticas que entregan, controlan, protegen y maximizan el valor. O sea, al final de cuentas, buscan el máximo valor de los activos de información durante tu ciclo de vida. O sea, en resumen, que el dato realmente explote lo máximo que pueda, ¿no? Si tú, digamos, tienes que agrupar todas las facetas del data management, es gobernanza de datos, modelado y diseño, linaje, la integración que pueda haber, la gestión del ciclo de vida, gestión de la calidad, privacidad y ética, metadatos y descubribilidad y la responsabilidad del dato. Digamos, para pasarlo un poco rápido esa parte, la gobernanza básicamente se implica la calidad, o sea, que tú mantengas la calidad, la integridad, la seguridad y el uso del dato, o sea, que realmente se puede usar correctamente. Esto implica obviamente las políticas, los procesos, los roles, obviamente descubrir realmente qué es lo que genera el dato, ¿no? O sea, para qué se usa el dato. Al haber mala gobernanza, hay un caos, hay reportes incorrectos, decisiones erróneas y pérdida de confianza. Incluso si se hace una mala gobernanza de datos, afecta a la ingeniería de datos y al final todo el proceso que se han demorado meses te dicen, no, esto no me sirve. Y entonces que pierdes totalmente toda credibilidad. Luego está el tema de los metadatos, ¿no? Si tú generas correctamente la lógica de negocio, los esquemas, el linaje, los pipelines correctos, el manejo de errores, tiempo de ejecución, la estandarización de código, las fechas, con eso literalmente van a armar un proyecto mucho más centrado. Si tienen un buen catálogo de datos,
wikis internas con la documentación, sistemas de linaje. Entonces, ese tipo de cosas aportan mucho a la empresa porque literalmente les dan un paso a paso que seguir. Otro básico es obviamente la calidad del dato, ¿no? Yo puedo confiar realmente en ese dato, sí, ¿no? Luego está la responsabilidad del dato, ¿no? O sea, cada dato obviamente tiene un cierto responsable claro. Por ejemplo, si hay un cliente que tiene un Excel, ese cliente es el responsable, ¿no? Entonces, tú tienes que comunicarte con él para que te dé la data, ¿no? Y así, ¿no? Hay varios conceptos más. Eh, por ejemplo, el tema del linaje de datos, que es muy importante, es como que el rastro que deja desde su origen hasta su uso final. O sea, cuando ustedes hacen todo el mapeo de la data de un proyecto, o sea, esta tabla se une con esta tabla llega a esta tabla, todo eso tiene que estar bien mapeado, porque si tú haces un mal mapeo o una mala estructura, se va a perder a largo tiempo, ¿no? Y ya para un poco terminar, vamos acá a la parte de la orquestación. Ya, en la parte de la orquestación, nosotros como ingenieros de datos, sí o sí tenemos que hacer la orquestación. En este caso, pues es básicamente ejecutar tareas con alta disponibilidad, poder coordinar esas tareas o también se le llaman jobs para que se ejecuten de manera eficiente, ordenada y en base a dependencias lógicas. O sea, por ejemplo, la información se ejecuta cada 5 minutos, cada hora. Se puede también ejecutar en base a un evento. Por ejemplo, te dicen, ok, la información tiene que ejecutarse cada vez que llega un archivo nuevo. Entonces, para eso también hay un formato, ¿no? O sea, se llaman triggers, básicamente. Un trigger que básicamente va a capturar eso, ¿no? Eh, digamos, por ejemplo, tú puedes lanzar un job cuando se cumple alguna condición, un job anterior terminó, llega un archivo o dato externo. Eh, básicamente, con esto, al orquestar toda la información, te permite generar historial, métricas y visualizaciones, porque al ya tenerlo automatizado, va a refrescar constantemente el reporte y va a generar valor, pues, ¿no? Obviamente también maneja dependencias, porque obviamente tiene que tener mucho en cuenta los meses, los tiempos, y sí o sí tienes que enviar alertas si al menos un pipeline no ha fallado, no ha terminado a tiempo, y básicamente es importante entender cómo funcionan las orquestaciones, tanto para streaming como para el batch, ¿no? En el libro nos habla un poco sobre que el batch se da por lotes, como ustedes saben, es cada cierto tiempo, y en el cambio, el streaming es una orquestación más constante porque se ejecuta en cada momento, ¿no? O sea que se mantiene pendiente en todo momento. ¿Y por qué es importante? Según Nick Short, básicamente el creador de los DAX, te dice que la orquestación es el centro de gravedad de toda la plataforma y del ciclo de vida del dato, ¿no? Sin orquestación realmente no tienes nada, porque si tú lo ejecutas una vez, listo, genial, pero al siguiente mes no vas a hacerlo manualmente, pues, ¿no? Para eso tienes que coordinar tareas complejas en pipeline de datos, reaccionar a eventos, detectar errores, un monitoreo correcto para ejecutar correctamente, ¿no? Tu pipeline, ver el estado en el que está y los tiempos esperados de cada pipeline. También tienes que tener en cuenta que si un pipeline demora demasiado, tienes que optimizarlo. Y ya para finalizar está el Data Ops, que ahí es un concepto que creo que no lo han visto todas las personas, e incluso he visto que recién se ha puesto un poco de moda. Yo sé que ya lleva años, pero es como que no lo utilizan tanto los equipos. Es una metodología que básicamente adapta el Agile, el DevOps y control estadístico de los procesos, ¿no? Básicamente su objetivo es lograr que haya mayor velocidad en la entrega de productos de datos, una calidad extrema, una colaboración efectiva, un monitoreo y mejora continua de los datos y básicamente se divide en 3 procesos, ¿no? La automatización, la observabilidad y el monitoreo y la respuesta a incidentes, ¿no? Uno de los pilares del Data Ops es que busca que sean repetibles, hayan versiones y que sea resistente al cambio, ¿no? ¿Cómo se logra? Con el formato CI y CD para pipeline de datos, que para darles un poco de contexto, la parte del CI es básicamente la creación o el desarrollo constante del código o lo que tú estés desarrollando,
Y el CD básicamente es el despliegue constante del código. Cada vez que tú ejecutas algún cambio, pasa por todo un flujo para que al final se pase a la rama principal y vaya pasando por diferentes también ambientes, ¿no? Ya sea de desarrollo, certificación y producción. Tiene que haber una correcta infraestructura como código, pruebas de automatizadas antes del deploy, sí o sí. O sea, si no haces tus pruebas y ejecutas todo y se cae, va a matar muchas cosas que ustedes pueden estar haciendo, ¿no? Exige sí o sí la visibilidad completa del estado del pipeline, calidad del dato, digamos que manejar login, métricas, alertas, dashboard para incluso ver cómo está toda la información. Y obviamente sí o sí tiene que haber una respuesta a incidentes, ¿no? Incluso aunque todo esté automatizado, los errores siguen sucediendo. Por ejemplo, el día de hoy, en mi caso, a pesar de que ya había optimizado un Azure Function y todo estaba bien, falló y nos dimos cuenta que la solución que estábamos proponiendo no iba más y la pasamos a otra solución. Y eso pasa en la vida real todo el tiempo. Los jobs que no corren puede pasar, reportes que fallan, los modelos que entregan predicciones malas también puede pasar. Entonces tienes que ver, ¿no? ¿Por qué entrega una mala predicción? Y tienes que revisar todo, ¿no? Una cultura de DataOps debe de tener procesos para investigar rápido. O sea, investigas cuál es el problema, ¿no? ¿Qué es lo que está mal? Responder sin buscar culpables, o sea, es como que no tienes que estar diciéndole a alguien, ah, es tu error, ¿no? O es de esta área, ¿no? Sino que buscan el error, lo solucionan y listo. Y documentar y aprender del error. Y ya estos dos últimos temas, básicamente es la arquitectura de datos, que básicamente ya es el rol donde define el presente y el futuro del ecosistema de datos, donde ya apoya la estrategia de largo plazo del negocio y es la principal persona que te permite armar toda la arquitectura que vas a usar en tu proyecto. El rol del ingeniero de datos básicamente es entender el negocio, traducirlas en diseños balanceados de costo y operación. Por eso van mucho de la mano, o sea, trabajan muy de la mano tanto un arquitecto como el ingeniero de datos. Y bueno, básicamente nosotros, el ingeniero no siempre va a diseñar la arquitectura, o sea, normalmente es el arquitecto, por su mismo nombre que lo dice, ¿no? Pero podemos apoyar, obviamente, ya que tenemos más experiencia técnica, pero al tener que implementarla, justamente damos feedback técnico, ¿no? O sea, es como que, como sabemos qué es lo que va a pasar, tenemos que obviamente estar de la mano con el arquitecto. El arquitecto ve la orquestación, la seguridad, gobernanza, costos, bueno, de todo un poco, ¿no? Y ya para terminar, el software engineer también tiene que ver muy de la mano, porque tienes que tener un código limpio, básicamente un código que realmente sirva, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a escribir en SQL, en BIM, digamos que tienes que tener en cuenta realmente hacer un código que vaya a perdurar con el tiempo. También va muy de la mano con la infraestructura como código, por ejemplo, como Terraform, para poder desplegar tus servicios, manejar el tema del streaming, porque en este caso el streaming va también muy de la mano con el software, porque, por ejemplo, la data puede llegar desde una página web. Entonces, esa data que llega de la página web es streaming. Tienes que también entender el pipeline como código. Por ejemplo, Airflow, que en mi caso es mi favorito para manejar los pipelines a nivel de código. Tienes que manejar también APIs, errores. Por ejemplo, yo en mi caso, antes era full pipeline, ahora manejo también APIs, entonces como que ya tengo un skill más con respecto a, sí es un ETL, pero es con una API, pues, ¿no? Y básicamente les recomiendo mucho, incluso todos estamos acá, participar en comunidades open source que puedan aprender más herramientas y también trabajar con proyectos open source para que puedan mejorar e incluso a veces son más económicos. Y eso sería todo por la presentación del día de hoy. Espero les haya gustado. ¿Tienen alguna consulta antes de que terminemos todo ello? Y también saber qué tal les ha parecido, ¿no? Ese segundo capítulo. Bastante informativo, muchas gracias. Sí, ahí pueden comentarme lo que gusten. Hola Daniel, ¿qué tal? Sí, tenía una consulta, o más que nada una recomendación. Dentro de, bueno, yo estaba participando en algunas entrevistas y siempre me consultaban, ¿no? De herramientas ETL. Y capaz tú tengas más experiencia en herramientas ETL y qué opciones tengo, ¿no? Para poder practicar, ¿no? O sea, qué herramientas, porque yo sé que hay herramientas ETL en la nube y que varias son de paga o cosas así. Más que nada,
qué herramientas podría utilizar, ¿no? O sea, sin necesidad de pagar o en este caso, herramientas que me puedan servir para entender, ¿no? Más de los ETLs. Allá, mira, yo te recomendaría comenzar por Python. O sea, con Python tú puedes hacer tus propios ETL a nivel de código. Lo puedes hacer de manera local, y armar tu propia arquitectura. Por ejemplo, puede ser con SQL y hacer tus pruebas, como que generas tus tablas en formato origen, que pueden ser bronce, ¿ya? Hay una arquitectura que se llama bronce, silver y golden, y puedes generar tus bases de datos con esa estructura, y con Python puedes hacer que vaya pasando de un lado a otro. Luego está la parte de Airflow. Airflow con Python también es gratuito en cierto sentido, con Docker, y puedes hacer tus propios ETLs con esa arquitectura. Luego te podría decir, en Azure, a pesar de que es nube, puedes tener tu cuenta gratuita por un mes y puedes hacer ahí tus pruebas con Azure Data Factory. Puedes también trabajar con Databricks Community, que es gratuito. Y si bien no puedes hacer workflows, puedes generar código en Databricks que simule hacer un ETL. O sea, haces código para que la data que tú extraes la ingestes, la transformes y la pongas en algún destino. Otra cosa que puedes hacer es igual con AWS y con GCP. Te dan como una prueba por un mes, me parece, en cada uno, y te dan créditos por eso. Entonces, si no tienes quizá el dinero, pero quieres aprender, lo puedes hacer con una cuenta gratuita. Pero yo te digo, no lo hagas de golpe. O sea, si tú vas a usar una cuenta de Azure, te recomiendo que veas un montón de tutoriales de YouTube, o al menos veas un montón de código o documentación y hagas proyectos reales. O sea, no solamente crees tu cuenta y comiences a probar porque sí, sino toma una guía, haz proyectos reales, y a partir de que aprendes de ellos, en las entrevistas tú puedes hablar de lo que has aprendido, ¿no? Porque si solamente explicas de manera teórica lo que tú has hecho, no le van a ver el valor. Si tú le explicas el ETL que tú has hecho y el valor que tú has generado, el paso a paso, se van a dar cuenta que tú realmente conoces la tecnología, ya sea incluso hacerla con Python. Si tú explicas realmente lo que haces con Python, el paso a paso. Por ejemplo, si tú vas a trabajar con Pandas SQL, que es para poder hacer consultas SQL con Python, y puedes hacer un ETL con eso, genial. O puedes hacerlo quizá solamente con Pandas. O, por ejemplo, ahora está la librería Polar, por ejemplo. Entonces, hay muchas cosas que tú puedes ir aprendiendo de manera gratuita, pero lo que te recomendaría al final es hacer un proyecto ETL a partir de ello, ¿no? O sea, más allá de las tecnologías, aplica un proyecto real, y eso va a hacer que aprendas más, ¿no? Eso es lo que te podría recomendar. No sé si ahí tienen alguna consulta final, sino para ya terminar. A ver, dice, en tu experiencia, ¿cuál es mejor? ¿Azure Functions o versus Lambda? O sea, yo tengo más experiencia con Azure Functions y con Logic Apps, entonces yo te podría decir que básicamente es opción. Pero yo soy consciente que AWS tiene mucha mayor cantidad de tecnologías, entonces para mí va a depender mucho. O sea, si hay una opción que te facilita trabajar con Azure Functions, pues, por ejemplo, en mi caso, yo me voy más por ese lado, por mi experiencia, ¿no? Pero si me dicen, ok, sí o sí tienes que trabajar con AWS, caballero, me voy por AWS. Si lo dices por costos, no tengo ahorita claro el tema de costos con Lambda, por ejemplo. Ya, y creo que eso sería todo por la sesión de hoy. Espero les haya gustado. Les voy a pasar la PPT por el grupo y también la voy a compartir por LinkedIn. Igual, como está grabado, se va a poder ver también en el canal por si quieren repasarlo. Y eso sería todo, chicos. Espero les haya gustado mucho. Si están en la comunidad de Data Wizard, les pido que comenten bastante, que participen bastante. Y si alguno quiere participar en el siguiente capítulo,
es libre para que pueda usted presentar. Le vamos a ayudar con todo para que puedan armar una presentación. ¿Por qué? Porque lo que queremos es incentivar que la gente quiera aprender, compartir más información y estemos todos ahí para apoyarnos, ¿no? Como si fuéramos un gran equipo. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias. Gracias, Dani. Gracias Nos por la vemos en la presentación. siguiente. Chao, chao.